gobierno corporativo, así como en metodologías y políticas de administración de riesgos, de evaluación de riesgos, soporte al funcionamiento y evaluación del desempeño del Consejo de Administración y comités de apoyo. Además, revisa y evalúa las prácticas de gobierno corporativo en diferentes organizaciones. Daniel es miembro de la Society of Corporate Secretaries and Governance Professionals, así como el Centro de Excelencia en Gobierno Corporativo. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Monterrey y tiene el grado de MBA con especialización en Gobierno Corporativo por la Bristol Business School de Inglaterra. La agenda que tenemos para el día de hoy son 45 minutos de presentación. Vamos a destinar 15 minutos al final para preguntas y respuestas, por lo que les pedimos que concentren sus preguntas para el final. Las pueden direccionar como mensaje a Patricia Arrea. Por favor, no es necesario que tengan cámaras web abiertas. Como recomendaciones técnicas es procuren no tener aplicaciones que consuman ancho de banda y mantengan sus micrófonos cerrados. Muchas gracias y comenzamos. Pues muy buenas tardes a todos, gracias a Juan Carlos, gracias a Ashoka y a los diferentes socios de la iniciativa que estamos trabajando ahorita, y la idea, como comentábamos precisamente, es hablar de reimaginando los negocios. ¿Qué significa reimaginar los negocios? Esto es lo que vamos a platicar durante el próximo rato. Básicamente tenemos dividida esta presentación en dos secciones. En la primera vamos a hablar de las definiciones y del concepto reimaginar los negocios, lo cual implica hablar de cuál es el papel de las empresas en la sociedad, cuál es el papel, el rol que está jugando la generación del milenio, y por qué y cómo reimaginar los negocios en la sociedad que estamos viviendo actualmente. En la segunda sección les queremos presentar los resultados de una encuesta global que hicimos respecto a los retos que enfrentará la sociedad y por lo tanto las empresas en los próximos años. Entonces, como les comentaba Juan Carlos, agradecemos que cualquier pregunta la vayan enviando a Patricia Arrea a lo largo de la presentación, ¿no? O a todos los participantes, a todos los miembros del panel, por favor, para que podamos ir recibiendo sus preguntas y ya sea que las contestaremos al final o las vayamos contestando a lo largo del propio webinar. También en algún momento les avisaremos, tenemos algunos sondeos que vamos a realizar con todos ustedes participantes, entonces yo les avisaré cuando, por favor, contesten una encuesta que irá apareciendo en sus máquinas. Entonces, si continuamos hablando del papel de las empresas, los negocios juegan un papel primordial para efectuar los enormes cambios en la sociedad. Lo hemos visto a lo largo de las diferentes generaciones y cómo se han ido desarrollando los negocios y las empresas y el impacto que ha tenido en los cambios que hemos tenido, la tecnología, la visión que tienen las empresas. Entonces, por eso es que actualmente la mayoría de las compañías habla de una declaración de valores, ¿no? Y estamos escuchando temas de prácticas sustentables, de inversiones filantrópicas, de impacto social, de temas comunitarios. Entonces, ¿cómo se refleja esto realmente en algunas de las empresas? Entonces, podemos ver que el 56% de las empresas de la lista de Fortune Global 500 en el 2011 hizo públicos sus valores, aquello en lo que la empresa cree y aquello que quiere promover a través de cada una de sus actividades. El 69% de las empresas dio a conocer su código de conducta, es que tienen un documento en el cual plasman el tipo de conducta, lo que se les hace correcto y lo que no se les hace correcto en cuanto al comportamiento de sus empleados, de sus proveedores, de ellos como organización y cómo lo van plasmando, ¿no? Sin embargo, lo que vemos hoy día es que la confianza del público en el sector privado nunca había sido tan baja. Entonces, estamos hablando de que más del 60% de las empresas están hablando de una visión de valores, de una visión de código de conducta, y sin embargo, las empresas no están satisfaciendo las expectativas de la sociedad. Entonces, ahí es el reto que tenemos que hablar de reimaginar los negocios. ¿Qué rol estamos cubriendo las empresas hoy y cómo podemos realmente contribuir a que estas expectativas que hoy no estamos satisfaciendo podamos realmente irlas cubriendo en el mediano y en el largo plazo? Hablamos de la generación del milenio. La generación del milenio son todas aquellas personas
que hayan nacido después de 1981 y que hoy día están constituyendo la fuerza laboral de muchas de las organizaciones y en el futuro próximo van a constituir los temas culturales, económicos, políticos y sociales en los diferentes países y en las diferentes organizaciones. Entonces tenemos que tener muy en claro qué es lo que está buscando y cuáles son las expectativas, sobre todo que tienen una visión diferente a las que otras generaciones hemos tenido respecto a lo que esperan de las organizaciones. Como decíamos, será el motor de la productividad empresarial y varios de sus integrantes serán los líderes del sector privado. Hoy día las organizaciones y cada vez vemos técnicas más diferentes, más agresivas de cómo podemos atraer al talento de la generación del milenio a nuestras organizaciones y cómo podemos demostrar que realmente estamos cumpliendo con las expectativas que ellos tienen en las organizaciones. Si bien podemos hablar de que obviamente como en cada generación habrá gente con diferentes prioridades y con diferentes expectativas, lo que sí podemos ver es que tienen un común denominador que es que quieren lograr una diferencia positiva en el mundo. Entonces, más allá del bienestar individual, del bienestar financiero, del bienestar individual, como en otras generaciones, lo que vemos particularmente es que buscan organizaciones y participar en organizaciones que realmente hagan una diferencia positiva en el mundo. Entonces, básicamente lo que esto significa es que quieren trabajar para una organización que se preocupe en saber cómo impacta y cómo contribuye a la sociedad. Entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo en las empresas? ¿Cómo podemos realmente reimaginarnos y conceptualizarnos para poder atraer a esta generación del milenio a trabajar con nosotros? Porque estamos cubriendo un rol en la comunidad. Entonces, ¿por qué reimaginar los negocios? ¿Qué queremos hacer? Pues restablecer y mejorar la reputación. Las diferentes estadísticas alrededor del mundo nos muestran que realmente, como mencionaba al principio, estamos en los niveles más bajos en cuanto a la confianza en el sector privado, ¿no? Eso derivado de las situaciones económicas que hemos vivido, de los aspectos laborales que se desarrollan en algunas regiones del mundo. Entonces, lo que debemos de trabajar es cómo cambiar y cómo mejorar esa reputación y convertirlo en un valor agregado para la organización y la comunidad, ya que esto va a tener una doble importancia. En primer lugar, tenemos la decreciente confianza en la sociedad en el sector privado y reforzar realmente los efectos positivos que fomenta el sector privado, ¿no? Hablamos de la generación de empleos, hablamos de la promoción de productos y servicios, hablamos del uso de las cadenas productivas, del impacto que realmente tienen en las comunidades, los programas, no dejamos de lado los programas filantrópicos, los programas ambientales que todas las organizaciones tienen. Hay un impacto positivo, pero los impactos negativos o la percepción de los impactos negativos han causado hoy una percepción más de decepción del sector privado que de fe en las actividades que estamos llevando a cabo. Entonces, lo que tenemos que hacer en un segundo lugar lograr es entender y hacer realidad las oportunidades inherentes que está buscando la generación del milenio. ¿Por qué hacemos hincapié en los temas de la generación del milenio? Al final del día estamos hablando de la gente que está tanto entrando a trabajar a las organizaciones como está creando nuevas empresas, lo estamos viendo con los emprendedores sociales, lo estamos viendo con los emprendedores y al final son consumidores de los productos también, por lo cual entonces necesitamos realmente entender qué es lo que esta generación busca y cómo podemos realmente satisfacer las necesidades que están buscando. ¿Cuál es el propósito de las empresas? ¿Qué es el propósito? El propósito se encuentra en el centro de la identidad corporativa. Debe ser la razón fundamental por la cual la empresa existe, ya sea basado en nuestra definición del negocio, cómo integramos nuestras creencias organizacionales y cuáles son nuestros valores organizacionales. Una pregunta que pocas veces podemos contestar, o que al hablar con muchos de los empresarios a lo largo del trabajo que hemos hecho en Reimaginando los Negocios, que es difícil de preguntar, es ¿por qué existe la empresa? Entonces podemos escuchar respuestas tan variadas como para satisfacer necesidades, para promover productos, para generar utilidad, para desempeñar un rol en la comunidad, pero a todas estas respuestas les falta realmente la profundidad de definir ¿para qué existe mi empresa? ¿No? Hemos trabajado con empresas que tienen muy claro cuál es la definición de su propósito y basado en ese propósito entonces es que determinan una serie de productos y servicios
que los van a ayudar a cumplir con ese propósito, políticas de personal, de manejo de proveedores, de relaciones con la autoridad, todo va a girar alrededor de esa definición de propósito, que ayuda completamente a tener muy claramente definida la identidad de la organización. Pero si queremos crear el futuro y ser líderes en esto, tenemos que aprender a gestionar adecuadamente nuestro presente. Y para poder hacer esto hay que entender claramente cuál es el propósito de nuestra organización. Pues el reto que tienen las organizaciones hoy día es realmente el llevar a cabo esta discusión organizacional de definir el propósito. Y ahí los invitamos a todos a que realmente participen en sus organizaciones e impulsen esta discusión de para qué existe, por qué existe la empresa o la organización en la que trabajo, y que retemos las respuestas que tradicionalmente recibimos para enfocarnos en los temas de mayor profundidad que van a tener una mayor visión y una mayor visibilidad sobre el futuro que queremos crear para la organización en la que participamos. Empezando a entrar un poco con los datos estadísticos, le preguntábamos tanto a la generación del milenio como a los líderes actuales de negocios alrededor del mundo hoy, que quién es responsable de solucionar los desafíos de la sociedad. Si vemos en la visión de los líderes actuales de negocios, el 35% considera que serán las empresas, alrededor de una tercera parte. Si lo vemos desde la perspectiva de la generación del milenio, considera que deben de ser los negocios, que es el sector privado, quien debe solucionar los desafíos de la sociedad. Vemos aquí una diferencia significativa de opinión entre las dos generaciones y el enfoque que cada una aporta en este sentido. ¿Por qué los negocios? Porque los negocios promueven la innovación y la innovación impulsa el cambio que permite el logro de los objetivos de la sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a atender algunos de los desafíos que hoy están enfrentando nuestras comunidades? Debemos las organizaciones también identificar cómo contribuimos a ello y cuáles son los objetivos de la sociedad que estamos cubriendo a través de las actividades que como organización llevamos a cabo. ¿Cómo mide el éxito de su negocio? El 92% de la generación del milenio nos dice que el éxito debe de ser medido más allá de las ganancias, contrastado con que el 70% de los líderes de negocio creen que el éxito debe de ser medido más allá de las ganancias. Igual, aun cuando hay una diferencia porcentual, vemos que para las dos naciones es un tema importante el que los indicadores no sean exclusivamente económicos. El gran reto que las organizaciones vemos en las organizaciones es cómo reportar esto, cuáles son los indicadores no financieros que deben de reportar las organizaciones. Los negocios deben de reportar su impacto positivo a la sociedad a la par de sus resultados financieros, ya sea que dé a conocer sus actividades más tradicionales de inversión comunitaria y de contribución ambiental, o que realmente estén desarrollando estudios de impacto social en los cuales puedan evaluar cuál está siendo el grado en el que están contribuyendo a la sociedad. Cada vez vemos a más empresas presentando reportes, presentando información, complementando lo que eran reportes exclusivamente financieros a través de información no financiera y de información que nos permite conocer un poco más de las actividades que llevan a cabo, ¿no? Vemos metodologías como Global Reporting Initiative que están facilitando el que las empresas lleven a cabo este tipo de reportes, pero de todas maneras es importante trabajar con la alta dirección de la organización en identificar qué es lo que queremos, qué es lo que estamos ya en la capacidad de reportar y sobre todo antes de reportarlo, cómo lo estamos midiendo. Hay organizaciones que llevan a cabo programas muy interesantes con el personal, programas con la comunidad, programas ambientales, pero que no se han definido los indicadores adecuados para darle seguimiento a estos temas. Entonces, lo que las organizaciones debemos de hacer originalmente es, como si ven, va teniendo un flujo. Una vez que definimos cuál es el propósito que tenemos de nuestra organización, entonces tenemos que empezar a medir cómo estamos alcanzando ese propósito a través de los diferentes indicadores que hagamos en los diferentes temas. Es un reto para las organizaciones, no es una tarea fácil empezar a definir ciertos indicadores o empezar a obtener información que tradicionalmente
no se ha buscado dentro de la organización. Entonces, también hay que ir poniendo metas reales de lo que la organización puede ir logrando en un mediano y en un largo plazo respecto de cómo mide el impacto que está teniendo y cómo reporta el éxito que tiene la organización. ¿Qué tan buenos somos comunicando? El 73% de los líderes de negocios creen que el centro de las actividades hace una buena contribución a la sociedad, pero solo el 25% de ellos piensa que es reconocido por sus clientes y consumidores. Entonces, partimos ya de que tenemos un propósito adecuado, somos capaces de medirlo y de identificarlo, pero ¿qué tan buenos somos para comunicarlo? Las organizaciones hemos aprendido a través de los estados financieros, a través de información muy tradicional, a comunicar muy claramente los aspectos financieros. Pero ¿qué tan buenos somos para comunicar, tercera, información de estos otros temas? ¿Y qué campañas hacemos alrededor? Y además la credibilidad que construimos. Para una organización, uno de los factores clave para poder ser reconocido por sus clientes, sus consumidores y por la comunidad, que realmente la información que esté proporcionando haga sentido para los receptores de esta información respecto de lo que la empresa hace. Entonces no podemos hablar de que estamos teniendo un impacto ambiental positivo cuando en la comunidad saben que nuestro manejo del agua, que nuestro manejo de residuos no es el adecuado. Entonces debemos de asegurarnos que lo que comunicamos es lo que realmente llevamos a cabo y que podemos sostenerlo y que podemos demostrarlo a través de terceros la manera en la que lo llevamos a cabo. Un claro sentido de propósito aquí nos va a ayudar en la empresa, ¿no? Clarificar en cómo la empresa contribuye a construir a la sociedad. Una vez que entendemos cuál es el propósito de lo que hacemos, entonces podemos orientar nuestras actividades y hacerlas de una manera más eficiente. Y de esta manera también empujamos realmente el que la gente tenga una mejor percepción de nuestra organización y entienda el por qué existen nuestros productos. Hoy ya vemos mucho con los emprendedores sociales, con organizaciones que realmente han identificado un rol muy particular que tienen en la sociedad, cómo están demostrando tener negocios exitosos que al mismo tiempo están teniendo un impacto positivo y que de hecho primero están teniendo un impacto positivo y eso es lo que lleva a un negocio exitoso posteriormente. Entonces, ¿cómo en las organizaciones que hoy ya somos negocios exitosos podemos empezar a involucrar realmente los temas del propósito y nuestra contribución a la sociedad? Construir la confianza en la sociedad. Cada uno de nosotros conocemos perfectamente cuál es la percepción que existe de nuestra marca. Sabemos que nuestro producto tiene cierta adopción por la gente, que realmente nuestra marca es atractiva, pero al mismo tiempo sabemos que no somos una empresa donde la gente quisiera trabajar con nosotros, sabemos que no somos una empresa que estemos cuidando el medio ambiente. ¿Cuáles son esos retos que tenemos y cómo queremos construir la confianza? Permite aumentar las oportunidades. Si empezamos a entender cuál es nuestro propósito y cómo lo vamos a llevar a cabo, entonces ya no nos dedicamos exclusivamente a hacer cierto producto o a vender cierto servicio, sino que nuestro propósito es tal que podemos aumentar las oportunidades de negocio que nos van a ayudar a lograr el propósito que como organización nos hemos planteado. Por supuesto que atraer, motivar y retener al talento que hoy día tenemos, cómo lo vamos a seguir manteniendo interesado, cómo vamos a seguir motivando, sino también al talento que queremos atraer de los jóvenes, desde esta perspectiva que hablábamos hace unos minutos, de que tienen una visión muy clara de que quieren trabajar en un lugar que tenga un impacto positivo en la comunidad. Inspirar la acción colectiva. Hemos visto diferentes programas exitosos en los que una empresa con un propósito muy claro puede involucrar a sus clientes, puede involucrar a sus proveedores en ser parte de alcanzar este propósito. Entonces, si logramos un apego y vamos viendo cómo se relaciona los temas de lograr ese propósito social con lograr esos propósitos económicos, si logramos que la gente tenga esa confianza en nuestra empresa, si logramos que quieran involucrarse de manera colectiva con lo que llevamos a cabo, por supuesto en los temas sociales, económicos y ambientales, nuestra organización va a tener un mayor éxito. Y el último proceso es preventivo, evitar el riesgo de un desprestigio desfavorable. Todos sabemos el impacto que tiene, hoy más hoy día, con la capacidad de las redes sociales, el decir que una empresa estamos haciendo algo mal.
y que cualquier persona inmediatamente pueda decir cualquier impacto negativo que haya percibido de nuestra empresa, puede costarnos de manera significativa. Entonces, en lugar de estar desarrollando planes de cómo manejar una crisis de imagen, deberíamos estar trabajando en esta definición de propósito y de cómo comunicar lo que nos va a evitar la necesidad de tener que estar atendiendo, o como diríamos tradicionalmente, apagando fuegos de algún desprestigio que tenga la organización. En el caso de las empresas de Global Fortune 500, tenemos algunos resultados de empresas que han ido expresando más claramente el propósito de la empresa en lo que se refiere a la actividad principal de su negocio. Vemos que en general lo que hemos identificado es que han superado de manera general al índice en los múltiplos de rentabilidad. Particularmente vemos que en el extremo positivo están las empresas relacionadas con temas de ciencias de la vida, que tienen una noción muy clara de propósitos, tienen muy claro el impacto que tienen en cuanto a la salud y a la conservación y a la conservación de la salud. Y sin llevarnos una sorpresa, en el extremo negativo, vemos al sector de servicios financieros con un 16%. Pero realmente nos queda muy claro que el sector de servicios financieros tiene una gran área de oportunidad en cuanto a posicionarse, cuál es su propósito de contribuir al sistema financiero, al sistema económico, al desarrollo financiero de un país y por lo tanto del mundo, y cómo realmente posicionan lo que están haciendo y definen claramente el propósito para llevar a cabo esto. Algunos de los retos comunes que las organizaciones enfrentan al empezar a trabajar, conforme decíamos, en esta redefinición del propósito, en esta definición de los indicadores y la comunicación de los logros, es cómo podemos mejorar nuestro capital reputacional, cómo nos transformamos en una organización unificada que trabaja con una estrategia común, es decir, de qué manera estamos definiendo lo quienes somos, cómo lo hacemos y qué queremos hacer para que todos trabajemos hacia una estrategia común. Al hablar de un propósito organizacional, reducimos los hilos que existen dentro de las empresas. Cuando hablas con mucha gente del área de finanzas, dice, mi rol es preparar la información financiera. Entonces, lo vemos como algo muy chico, algo que realmente no abarca, o al igual si le preguntas a alguien de ventas, su trabajo es vender. Entonces ahí también, en términos de eficiencia y en términos de logros, cualquiera de ustedes podría darme ejemplos de los retos que esto implica para las organizaciones. Cuando realmente entendemos qué es lo que hace la organización y cuál es su propósito, entonces sí podemos hablar de una estrategia en común y que además permita que se identifique el personal y toda la gente que trabaja y colabora con la organización. ¿Cómo podemos mejorar la experiencia y la lealtad de nuestros clientes? Si tenemos definido cuál es nuestro propósito y qué es lo que estamos cubriendo en la sociedad, entonces podemos hablar de cómo mejorar la experiencia y la lealtad de nuestros clientes. No solo de cómo mejorar un poco el empaque de nuestro producto, sino realmente la necesidad que estamos buscando cubrir, cómo lo estamos haciendo. ¿Qué tan efectivos son nuestros mecanismos de gobernabilidad para asegurarnos frente a los daños en reputación y pérdidas financieras? ¿Qué tan preparados estamos y cómo está nuestro Consejo de Administración, nombre de accionistas? En nuestro país es un tema que tiene una gran área de oportunidad, la gobernabilidad de las organizaciones y el cómo estamos llevando a cabo eso. Y finalmente, ¿cómo integramos nuestra práctica de responsabilidad del negocio en nuestra cultura? Es decir, ¿cómo hacemos que toda la organización sea parte de esto? Entonces tenemos que contestar preguntas en un proceso de reimaginar los negocios. Empezamos de abajo para arriba en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué existimos como organización? ¿Cuál es nuestro propósito? Y eso debe de ser el centro de nuestra visión y misión. Regresen después de este webinar a leer la visión y misión de su empresa y analícenla bajo esta óptica. ¿Realmente dice por qué existe la organización o habla de qué quieres lograr? Queremos ser la empresa más grande, surtir cierto producto, pero no hablamos específicamente de qué queremos lograr y por qué lo queremos lograr, ¿no? Ya después hablaremos sí de cómo, qué y quién,
que son las áreas, digamos, en las que más tradicionalmente hemos trabajado y en las que, por lo tanto, tenemos mayor posicionamiento, mayor fuerza. Como les comentaba, tenemos algunas encuestas que quisiéramos que nos hagan favor de participar. Entonces, en este momento vamos a liberar la primera, entonces, que tiene que ver con cuál creen que sea el factor clave de éxito y supervivencia de su empresa. Contar con un plan estratégico, innovación, involucrar a los grupos de interés de la empresa, eficiencia y productividad, o entender y atender a los requerimientos de la sociedad. Entonces, si gustan empezar a contestar, podremos rápidamente darles los resultados. Dejaremos durante un minuto más abierta esta opción. Ya tenemos una participación de varios de ustedes. Entonces, ¿cuál creen que sea realmente el factor clave que va a permitir que su empresa sobreviva en el largo plazo? Ok, a este momento tenemos ya más del 80% de las respuestas de los participantes. Venimos comentando que el 33% considera que el factor clave es entender y atender los requerimientos de la sociedad, seguido por un 20% que al contar un plan estratégico y un 18% que considera que será el tema de la innovación. Entonces, tenemos un tema muy importante en entender y atender los requerimientos de la sociedad, que nos llevarán entonces, y ahí es donde se combinan las respuestas de los demás que participaron también. Si entendemos y queremos atender los requerimientos de la sociedad, será mucho más fácil desarrollar un plan estratégico basado en la innovación que como organización queremos tener. Tenemos una segunda pregunta que tiene que ver en qué es lo que su empresa aporta. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en este caso? Aportan a través de la generación de empleo, cuánta gente emplean, con qué calidad de empleo, cómo lo están manejando. Generando consumo en cuanto a proveedores nacionales, aprovechando las cadenas locales en las regiones en donde trabajan ustedes. Generando soluciones a los problemas de la sociedad. Un tema de filantropía, haciendo donaciones o pagando impuestos. Entonces, nuevamente, les agradeceremos si vamos contestando. ¿Cuál creen ustedes que es la mayor aportación que su empresa hace a la sociedad? Vamos a dar unos 30 segundos para esto, por favor. Les agradeceremos si van contestando. Ok, igual tenemos ya más del 80% de las respuestas y vamos a dar que el 58%, bueno, el 60% ya ahorita, los participantes nos están comentando que debería de ser generando soluciones a los problemas de la sociedad. Y la segunda participación más importante es generando empleo. Bueno, que al final del día, como a través de las soluciones que hacemos, generamos empleo y vamos construyendo Entonces, nos queda muy claro a todos los aquí participantes el rol que las organizaciones tenemos en generar soluciones a esos problemas de la sociedad. Pero ¿cómo estamos logrando realmente que nuestras actividades en la empresa estén orientadas en ese sentido? Entonces, vamos a ver un poco más de los resultados globales que tenemos al respecto de este tema.
pasamos a la última pregunta de esta tanda, que es, ¿qué retos creen ustedes? Hablábamos en el slide anterior que el mayor rol de las empresas es generar soluciones a los problemas de la sociedad. Entonces ahora lo que queremos es conocer cuáles creen ustedes que son esos retos que enfrentarán la sociedad y que demandarán la atención de los negocios para encontrar soluciones. Los temas de inequidad social, los temas de innovación, los temas de recursos humanos y habilidades, los retos ambientales, los temas sociales o los temas financieros. ¿Cuáles son los retos que enfrentará, desde su perspectiva, el mayor reto que enfrentará la sociedad y que demandará la atención de los negocios para encontrar nuevas soluciones? Pues igual les agradeceremos si pueden ir contestando. Aquí empezamos a ver ya una mayor dispersión de lo que cada quien consideramos. Tenemos en primer lugar, hablamos de temas de retos sociales, seguidos de retos ambientales y seguidos de la inequidad social. Son los tres que hasta ahora han recibido las mayores respuestas, con un 24% para los retos sociales, un 19% para los retos ambientales y un 16% para la inequidad social. Entonces, si desde nuestra perspectiva esos son los mayores retos que la sociedad va a enfrentar, ¿qué es lo que como organizaciones estamos haciendo para atender esos retos? Vamos a ver cómo compara esto con la encuesta global que nosotros hemos realizado, ¿no? Hicimos esta encuesta en 16 países, en el cual nos contestaron que el 24% considera que son los retos ambientales, contra el 21% que vimos aquí, el 23% la inequidad, el 17% que estábamos viendo aquí, la escasez de recursos y habilidades un 16% y retos sociales un 15%. Entonces tenemos muy en claro, percibimos de esa manera que los dos principales retos que la sociedad vivimos son los retos ambientales y la inequidad. La pregunta es, bueno, si eso percibo como organización, ¿qué es lo que estoy haciendo para de una manera, a través de mi propósito, a través de mi organización, contribuir a atender retos y a facilitar las acciones para eso? Vamos a aterrizarlo un poco más en México. Entonces piensen en los siguientes 20 años. Estamos hablando de casi una generación. ¿Cuáles creen que serán los principales retos? ¿Cuál creen que será el principal reto para nuestro país? El cambio climático, el descontento social, el envejecimiento de la población, la escasez de recursos, combustible, petróleo, agua, la inequidad de las riquezas, la inestabilidad política o la inflación. Tenemos temas económicos, financieros, ambientales y sociales entre estas propuestas que estamos planteando como el principal reto que viviremos dentro de 20 años. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Ok, tenemos ya una tendencia muy clara, con más del 35% dándonos que será la escasez de recursos, combustible, petróleo, agua, lo que cada uno de ustedes haya pensado como... Bueno, o sea, aquí la pregunta es, bueno, ¿y qué estaríamos haciendo como organización en crear soluciones innovadoras para atender la escasez de recursos?
Es algo en lo que está en el propósito de organización, está en las actividades que estamos realizando, estamos cuidando esos recursos, estamos fomentando una cultura de manejo adecuado de esos recursos. Entonces, una vez que vamos discutiendo cuáles son los retos que vamos a tener, necesitamos entender entonces cuál es el propósito de nuestra sociedad. Como segundos puntos, básicamente con un 15%, tenemos tanto la inequidad de la riqueza como el envejecimiento de la población. Entonces, ahí tenemos dos temas muy claros: cómo podemos trabajar en una mayor distribución de riqueza, cuáles son los roles, las aportaciones que tenemos que hacer como comunidad, o cuál sería el propósito de las organizaciones que van a atender a una población que estará envejeciendo en 20 años. Entonces, ¿cuál es el propósito de su organización nuevamente? Se debe basar en entender cuáles son los retos que en su contexto viven. Entonces, viendo la pregunta en este sentido en los demás países que participaron en nuestra encuesta, vamos a ver que Brasil es un país que coincide con lo que ustedes nos están comentando en cuanto a escasez de recursos. Algunos países de Asia y mismo Estados Unidos coinciden con un 32% en temas de inflación. El tema de envejecimiento es muy claro en algunos países como China, Japón y Países Bajos, y el desempleo que en muchos países, no solo dentro de 20 años, sino al día de hoy, está siendo un problema significante. Retomando el tema ya en específico del propósito de un negocio, piensen en su negocio en este caso, ¿cuál perciben que es esa creencia de ese propósito? Creación de riquezas, generación de ganancia, innovación, intercambio de bienes y servicios, mejorar el estilo de vida, mejorar la sociedad, producir bienes y servicios, o progreso y eficiencia. Nuevamente, si vamos contestando, ya está avanzando cada vez más rápido la respuesta. Más del 40% de los participantes que nos acompañan definen que su creencia sería que el propósito de un negocio debe ser mejorar la sociedad. De ahí la brecha hasta los siguientes es bastante, donde el siguiente es la generación de ganancias, y con un 10%, producir bienes y servicios y progreso y eficiencia con un 6%. Entonces hay una posición muy clara donde hablamos de mejorar la sociedad y generación de ganancias, que realmente no son objetivos que sean mutuamente excluyentes. O sea, lo que queremos insistir en el tema de la definición adecuada de un propósito de un negocio es si defines ese propósito y cubres esa necesidad y atiendes este reto de la sociedad, probablemente el resultado también será un negocio económicamente exitoso que contribuirá a la sociedad. Entonces, la sustentabilidad en este caso, y nosotros están alineados con el hecho también de tener un negocio que atiende las necesidades de la sociedad, pero que al mismo tiempo están obteniendo un beneficio económico. Si lo comparamos con los países, ¿de qué nos hablan los otros países, ¿no? En el caso de mejorar la sociedad, es el 36%, que estamos alineados con el 40% que vimos. Aquí la innovación es un tema particular que vemos en países como en China, Brasil, en donde están buscando inventar soluciones novedosas, y un país muy tradicional en este caso, donde sale mucho más bajo el tema de la innovación, es en Japón. Coincidentemente, aunque con una menor brecha, vemos que el 35% también consideró que la generación de ganancias es un punto importante. Como decía, son dos temas que van de la
de la mano, el mejorar la sociedad tiene que ir de la mano con también el beneficio económico, ambiental y social que la organización está generando. Adicionalmente tenemos una última pregunta, ya no se preocupen. Además del desempeño financiero, ¿cómo cree, lo que hablábamos un poco en las primeras láminas de esta presentación, en qué cree que las empresas deben de medir su éxito? Contribución a las comunidades locales, desempeño de los líderes, impacto en el medio ambiente, nivel de innovación, satisfacción y retención de consumidores o clientes, satisfacción y retención de empleados, términos de empleo equitativos o volumen de negocio. Esto es adicional al desempeño financiero. ¿Qué otro factor se le hace relevante en este caso? En este caso vemos dos tendencias importantes en lo que se refiere a la contribución a las comunidades locales con más de un 30% y satisfacción y retención de empleados con un 30% también. Los demás realmente es mucho más bajo, el impacto en el ambiente es el que seguiría con el 6% de los participantes, lo cual aquí hablamos de temas de escasez de recursos como uno de los problemas principales que enfrentaremos, pero no vemos que no lo vemos como una de las principales formas para medir el desempeño de nuestras organizaciones. Pues debemos también asegurarnos cómo estamos alineando lo definimos como retos y lo que definimos como el propósito y los indicadores clave a medir de nuestra organización. Por supuesto que la contribución a las comunidades locales tiene un impacto significativo y que debemos de ser conscientes y capaces de medir el impacto que como organización estamos teniendo en ese sentido. De lo que vemos en el resto de los países que participaron, en lo más alto, que cree que las empresas, temas de satisfacción de empleados, como salió aquí, satisfacción del consumidor, contribución a las comunidades locales también con un porcentaje alto. Aquí eran múltiples preguntas a los diferentes países. Aquí en México le hicimos exclusivamente a una pregunta en esta ocasión. ¿Cómo debemos desarrollar la innovación en las organizaciones? ¿Quién la debe de manejar? Desde la perspectiva de los diferentes participantes en el estudio que hicimos globalmente, muchos dicen que es una responsabilidad del gobierno, que es una responsabilidad de los negocios, que es una responsabilidad de las organizaciones, la generación de nuevo conocimiento, que es una responsabilidad de las propias comunidades, de las instituciones religiosas, lo vimos particularmente en Sudáfrica como un tema recurrente, o de los partidos políticos. Entonces, queremos hablar de soluciones diferentes, queremos hablar de propósitos organizacionales, cómo estamos responsabilizándonos en cuanto a la organización y a la innovación y cómo se implementan las diferentes organizaciones y quiénes son responsables. La tecnología y los medios son el sector más innovador. Podemos verlo aquí en diferentes sectores, cómo se definen a sí mismos en los términos de innovación. Podemos ver que el sector que más se define como innovador es el de tecnología y comunicaciones, y el servicio que menos innovador se percibe a sí mismo es el de servicios financieros. Y un poco a la mitad de estos dos vemos el sector de ciencias de la vida, de la salud, que definíamos hace rato como el sector que tiene una mayor claridad en cuanto a su propósito organizacional. ¿Qué pasa con la gente del milenio en cuanto a la innovación? El 62% se describe a sí mismo como una persona innovadora. El 58% contribuye con sus esfuerzos con los esfuerzos de la compañía para innovar.
el 60% considera que hoy día trabaja para una compañía innovadora y el 56% dice que sus amigos y colegas lo describen como una persona innovadora. Entonces tenemos que entender el rol tan importante que tiene la innovación en atender esos retos que hablábamos a 20 años. Tenemos que innovar, tenemos que cambiar, tenemos que redefinir nuestro propósito organizacional que sea congruente con él. Aquellos negocios que tengan innovaciones, que tengan impactos positivos en la sociedad, veremos realmente un crecimiento en ellas y veremos que tienen una capacidad de medir ese éxito más allá del desempeño financiero. Lo vemos hoy y lo vamos a continuar viendo a lo largo de los próximos años, que el factor financiero es solo uno de los temas que las organizaciones tienen que aprender a reportar. La transparencia, la rendición de cuentas, la capacidad de reportar es uno de los elementos que estamos viendo como relevantes en las organizaciones y que al mismo tiempo podemos ver que la gente considera que es aceptable que los negocios tengan beneficios económicos significativos si están aportando innovaciones que benefician a la sociedad. Entonces, la sociedad no está peleada con las utilidades de los negocios, pero se busca ver un mayor impacto comunitario de estas innovaciones. Vemos que 2/3 del trabajo en las organizaciones promueven y recompensan a su personal que tiene ideas innovadoras. Y los factores que las organizaciones deben de tener para impulsar una innovación es el liderazgo que promueva la generación de ideas, esa visión clara del futuro y demostrar el compromiso al desarrollo continuo. El problema es que muchas veces en las organizaciones el liderazgo no promueve esa generación de ideas y esa divulgación de nuevas ideas y de crecimiento de innovación en la organización. En esta parte me gustaría hablar nomás de las 10 condiciones que nosotros percibimos que hemos identificado para una sociedad floreciente. Requerimos de creatividad, requerimos de entender el pensamiento, la experiencia, la imaginación, la educación, cómo está cambiando la organización. Vivimos en un mundo conectado y tenemos que aprender a aprovechar estas conexiones. Hablamos de apego, hablamos de asociación, working, cómo estamos realmente enfocando cada uno de estos temas. Visión mundial, entender que los temas, como vimos, y por eso quisimos hacerles varias preguntas el día de hoy, en que al mismo tiempo que lo que nosotros estamos percibiendo como la realidad de nuestra comunidad en México, es la realidad que varios países, que 16 países que participaron en este estudio están viviendo. Entonces tenemos situaciones conectadas, situaciones similares que podemos aprovechar realmente como organizaciones. La comunidad, entendernos como parte de una comunidad diversa y de lo que aportamos a la misma. Entretenimiento, la sociedad como tal continúa buscando diferentes opciones de entretenimiento y cómo aportamos a las mismas. Seguridad es uno de los temas clave que buscamos en libertad, orientación, alcance, en el movimiento, la movilidad global que hoy también estamos viendo. Son organizaciones participativas, son autosustentables, que se involucran en los temas, en la libertad de opinión, en temas financieros, en temas políticos, en temas legales, respecto de lo que está pasando en sus comunidades. La vida, realmente tener una organización, una sociedad que impulsa una mayor calidad de vida, una calidad, una protección, que cubrimos las necesidades de las diferentes generaciones que estamos conviviendo, que generamos bienestar y que respetamos el medio ambiente y las aportaciones que nos hacen. Aquí en esta última parte, antes de que pasemos a las preguntas, quisiéramos nada más comentarlo. Nuestro sitio global dice sobre que debemos de llegar a un punto donde las empresas se consideren como una fuerza para el bien del mundo. En un mercado en el que cada vez estamos más libres de fronteras y que la interdependencia entre las economías y la empresa es más significativa, debemos entender que es el negocio principal de las empresas, mucho más que la filantropía tradicional, lo que va a afectar a la sociedad para bien o para mal. Hablamos en nuestro país, por ejemplo, somos un país donde predominantemente somos negocios familiares. Entonces, más allá de actos filantrópicos de donación, ¿cuál es el impacto de la miscelánea de la esquina? ¿Cuál es el impacto que tenemos en una comunidad como prestadores de servicio, como vendedores de productos?
cómo estamos. No se trata de las grandes empresas, sino de todas las organizaciones y todas las empresas, qué es lo que estamos aportando a la sociedad. Este concepto de reimaginando los negocios es algo que los invitamos a que tengan esa discusión. Si son una empresa de 3 personas o si son una empresa de 300,000 personas o 3 millones en el mundo, la discusión debe ser la misma. ¿Cómo involucras a la gente que está en tu organización a redefinir el propósito organizacional? Y desde tus accionistas, tus empleados, tus clientes, ¿qué es lo que quieres lograr como organización y cómo lo estás logrando? Muchísimas gracias. Ahora vamos a revisar la parte de las preguntas que hemos recibido. Algunas de ellas nos estamos quedando un poco cortos de tiempo, nada más para aclarar. Mi pregunta es si pueden recomendar algún libro sobre este tema. Puedes hablar sobre diferentes temas de liderazgo de cambio. Puedes hablar en nuestra página web, en el London Business School. Hay también varios artículos al respecto que se ha trabajado en nuestras páginas web. Entonces, en el Reino Unido también puedes encontrar, y en Estados Unidos, en los modelos de empresas que combinan sin ánimos de lucro con non-profit para el modelo de empresa generadora de ingresos. A la vez tenemos el manifiesto de New Capitals de Frank Packer, y tenemos también nuevo manifiesto capitalista, ¿no? Entonces, sí puedes encontrar diferentes referencias bibliográficas, como algunas que te mencionamos, y con todo gusto podemos enviarte algo más detallado. Y finalmente, hay mucho que estar buscando respecto de cuál es el rol de las empresas en la sociedad, diferentes blogs que podrás encontrar al respecto también a esto. Podemos ver lo que nos preguntaban también, que cómo se pueden convertir beneficios de los dos modelos, lo que son las organizaciones non-for-profit y las organizaciones con fines generadoras de ingresos, ¿no? En México cada vez vemos que empieza a haber este tipo de empresas, básicamente empresas sociales que responden a esas necesidades sociales. Podemos encontrar en el tema de construcciones, existen diferentes organizaciones en este respecto. El trabajo que en este caso Ashoka está haciendo con los líderes de cambio y los diferentes emprendedores que están apoyando, y de los cuales en la página web de Ashoka podrán también encontrar mayor información. Entonces sí, nuestra sociedad también está cada vez dando mayor apertura a estas perspectivas. ¿Okay? Muchas gracias, Daniel. Muy valiosas las reflexiones. Creo que nos podemos llevar varios insights que podemos reflexionar ahí en el día a día de nuestras organizaciones. Sobre las preguntas que quedaron pendientes, haremos lo posible por responder vía correo electrónico, y vale la pena mencionar que Ashoka es una organización de la sociedad civil que impulsa el cambio social a través de la promoción del emprendimiento social en diferentes sectores de la sociedad, como es empresas, universidades y jóvenes. Complementando el punto que mencionó Daniel, nosotros en la iniciativa Líderes Agentes de Cambio, en conjunto con Fundemex y socios como Deloitte y Cemex, buscamos que las empresas busquen nuevas formas, nuevos modelos sobre cómo pueden responder proactivamente a retos sociales por medio de soluciones de negocio innovadoras. Esto puede ser de la mano de las organizaciones sociales. 2 apuntes. Les recuerdo que el 14 de mayo tenemos el encuentro Líderes Agentes de Cambio, el cual busca abrir un espacio de reflexión y un espacio de diálogo en donde justamente nos alineemos sobre estos conceptos, conozcamos historias inspiradoras y también entendamos los factores críticos para empezar este proceso de reimaginar los negocios, ¿no? De llegar a un punto en donde transformemos a nuestra organización y la orientemos hacia negocios inclusivos, hacia cadenas híbridas de valor, hacia negocios sustentables. Igualmente, por correo electrónico estén pendientes de las comunicaciones, ya que les haremos llegar la presentación que estará disponible para su consulta, al igual que una invitación para el próximo webinar, la próxima conferencia en línea, que será el 30 de abril, y en donde tendremos el análisis de un caso de una empresa con impacto social, con impacto positivo desde el negocio. No, muchas gracias, Daniel, por tu tiempo.
y queden al pendiente. Muchas gracias.